Muchos utilizan estos versículos que estamos leyendo en Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2 y en adelante, hablar acerca de los falsos maestros y muchos que son religiosos y que hablan acerca de lidiar con el pecado y de las obras y de ganarte la confianza y el agrado de Dios a través de la obediencia. Muchos hablan, utilizan estos versículos para decir que todos aquellos que predicamos acerca del Evangelio de la gracia, que no es por obra, sino es por fe, y que Dios ya nos proveyó todo por gracia, pero tenemos que entrar a esta maravillosa gracia a través de la fe, y la fe es por la palabra. Y cuando la palabra nos habla de la gracia y de la fe, nos habla que fuimos liberados del pecado. Y es que se ha malinterpretado porque muchos cuando hablan de la gracia no entienden que la gracia tiene que tener un equilibrio. Es decir, a través de la palabra, a través de la fe, no puede ser solo por gracia, sino que somos salvos por gracia a través de la fe. Y muchos religiosos tienen temor a la gracia porque creen que a través de la gracia uno va entonces a poder decir que puede hacer lo que sea, aún pecar, porque ya fuimos perdonados del todo. Pero ellos por el incorrecto entendimiento y por su temor irreverente, de hecho, porque no es temor al Señor, pero es temor quizá a la religiosidad, al que dirán, qué sé yo, a las cuestiones de las obras, utilizan o mal utilizan estos versículos para decir que lo que es más bueno y que lo que Dios preparó para nosotros, que es lo mejor de Dios, de acuerdo a su corazón, um, no es del todo cierto. Y entonces muchos utilizan estos versículos para criticar acerca de que los que predicamos, como el apóstol Pablo, las abundantes riquezas de su gracia y de su justicia, son falsos maestros. Pero aquí es muy clara la palabra, aquí dice los falsos maestros, y no está hablando dentro de los creyentes que predican la palabra, sino está hablando de los creyentes que tergiversan la palabra, que se salen por la tangente y aún dice, predican herejías encubiertas, pero niegan al Señor que los rescató. Te voy a poner un ejemplo, los mormones. Los mormones hoy en día están hablando acerca del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de la Biblia y de Jesús. Pero ellos también tienen un libro que se llama el Libro del Mormón, que son puras herejías. Y cuando a través de que ellos dicen acerca de Jesús y de Dios y tienen mucha publicidad hoy en día los mormones, de hecho ellos se llaman la iglesia de Jesucristo de los últimos días, pero niegan la eficacia de Jesús, niegan la divinidad de Jesús, niegan la obra redentora terminada, completa y perfecta de Jesús. Entonces ellos caben perfectamente aquí, o como los testigos de Jehová. De hecho, ambas sectas, por decirlo así, provienen del cristianismo, pero no del cristianismo en sí de la palabra, sino de hombres que conocieron el Evangelio, pero que se perdieron en sus vanos razonamientos, que escucharon doctrinas de demonios, que escucharon cosas equivocadas que no provenían de Dios y crearon esas sectas. Los testigos de Jehová hablan también de la Biblia, pero ellos mismos hicieron su propia Biblia tergiversando y cambiando la escritura. Ellos mismos se están maldiciendo a sí mismos, cayeron en anatema, porque dice la escritura que cualquiera que cambie las escrituras de este libro, lo dice en Apocalipsis, será anatema, será maldito. Y los mismos testigos de Jehová le quitan en la escritura todas las partes donde habla de Jesús y de la divinidad de Jesús. Por ejemplo, en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, o en el principio era la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Y ellos le ponen en el principio era la palabra y la palabra era un Dios y ponen un Dios con minúscula, es decir, demeritando, quitándole la divinidad a Jesús. Y así han transversado varias escrituras para quitarle a Jesús su divinidad porque no creen en Jesús, porque encubiertamente predican herejías que destruyen la vida de las personas y dice, y aún niegan a Jesús que los rescató. Y como te digo,
Estas sectas han venido de gentes que profesaban el evangelio, pero se perdieron en sus vanos razonamientos. Bien, pero dice la escritura que este tipo de falsos maestros ha habido en todo tiempo. El apóstol Pedro está predicando esto. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, no solo los incrédulos blasfeman el camino del Señor por vivir en el pecado, sino todos aquellos sectarios y todos aquellos religiosos que han rechazado a Jesús, pero que se han inventado sectas, dice, blasfeman en contra del camino de la verdad. Bien, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ellos están prácticamente condenados. Y sabemos que hay muchos mormones, sabemos que hay muchos testigos de Jehová y muchos que profesan otro tipo de religiones que han venido a Cristo, que se han desengañado, que recuerdo yo el testimonio de una mujer budista, una mujer asiática budista, que ella era muy devota del budismo y que en un tiempo de su oración y de su intimidad de oración, lo que ellos practican, ella habla y dice, bueno, yo sé que tú existes, Dios, pero yo sé que esto que yo estoy profesando no me está dando la certeza, la veracidad, no te conozco y quiero conocerte. Y cuando ella, dentro del budismo, pero con un corazón sincero, expresó estas palabras a Dios, a un Dios que no conocía, ella escuchó una voz audible que le dijo, el día de mañana me mostraré a ti. Y al día siguiente, ella trabajaba en una empresa y era asistente o recepcionista. Llegó un predicador porque lo citaron para una cuestión y cuando ella le preguntó que quién era, el predicador se presentó con su nombre y le dijo, ¿a qué se dedica usted? Y me dijo, yo sirvo al Señor Jesucristo. Y entonces aquella persona le dijo, la budista le dijo, entonces tú eres. Y el hombre le dice, ¿yo soy quién? O ¿de qué se trata? Y ella le platica la experiencia que tuvo un día anterior y aquel hombre le dice, yo soy, y le predica a Jesucristo, le predica el Evangelio de la Gracia, le predica no solo a recibir a Jesús, sino el bautismo del Espíritu Santo, y aquella misma tarde aquella mujer fue salva. Así es que gentes de otras religiones que están confundidos, perdidos, no están determinados a irse a la perdición eterna si antes de morir ellos vienen a Jesús. Bien, dice el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Esto es muy interesante porque las cosas, las historias que han sucedido en la Biblia, como la destrucción de Sodoma y Gomorra por su perversión. ¿Qué perversión había en Gomorra y en Sodoma? Toda clase de perversión, pero la perversión más extrema era el homosexualismo. Usted recuerda quizá la historia de Lot, cuando Lot fue rescatado de Sodoma y de Gomorra, que él habitaba ahí en esa región y que unos ángeles que habían estado con Abraham le comunicaron a Abraham que iban a destruir aquellas ciudades y que iban a rescatar a Lot. Recuerde que en aquella ocasión Abraham intercede por aquella ciudad para que Dios no la destruyera, pero a fin de cuentas Abraham reconoce que no puede intervenir porque él habla acerca de que si hubiera 50 justos, y Dios le dijo, si hay 50 justos, no la destruyo. Pero Abraham llegó en su cuenta hasta 10 justos, y dice la escritura que Lot era un hombre justo. Al menos Lot, dice la escritura que lo era. Así es que si él hubiera dicho, Dios, si hay un hombre justo, ¿qué pasaría? Y seguramente Dios hubiera dicho, si hubiera un hombre justo, no la destruyo. Pero
Abraham no llegó hasta ese número y Abraham consintió que Dios hiciera juicio sobre aquellas ciudades. Es decir, Dios se valió de la intervención de Abraham, de que Abraham consintiera y fueron destruidas aquellas dos ciudades. Y dice aquí, fueron reducidas a ceniza y fueron puestas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es decir, hoy en día estos ejemplos bíblicos, que muchos los desconocen, pero es como ejemplo para tanta perversión y tanta inmoralidad y tanto caos que hay en la humanidad hoy en día, puedan servir para que ellos entiendan que hay una destrucción y que hay una muerte eterna irremediable si ellos siguen o continúan en su perversión. Es decir, para que quizá por el temor, por el terror a que le sucedan esas cosas o por la convicción del Espíritu Santo, ellos en sus vidas acerca de que necesitan ser perdonados, ellos puedan venir al conocimiento de la verdad, ellos puedan venir al arrepentimiento. 7. Y libró Dios a Lot el justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Es decir, Lot estaba siendo, digamos que, atormentado porque él vivía ahí y desafortunadamente él, siendo un justo, vivía en medio de puros prevaricadores. Ahora está sucediendo lo mismo. El pueblo cristiano está rodeado de tanta malicia, tanta maldad, tanta persecución, tanta incredulidad, tanta perversión. Por eso es tan importante que el creyente nacido de nuevo siempre esté asociado con personas de la misma fe, que profesen la misma fe. Um, es muy importante que ahorita, en los tiempos en donde los gobiernos han decidido equivocadamente hacer contingencia por causar temor en toda la población, que los creyentes, si no se congregan, si no de una manera presencial se juntan, y que a lo mejor muchos de nosotros nos conectamos a través de los medios electrónicos, de las redes sociales, que al menos podamos tener relación y armonía con la familia. Es muy importante. Dios no nos llamó a estar solos, así es que necesitamos tener convivencia con la familia y necesitamos hablar de Jesús entre la familia. No podemos permanecer solos, no es bueno, no es sano. Y aunque ahorita estamos aprovechando la oportunidad de conectarnos día con día, pero también es muy sano que tú puedas, al menos con tu familia, participar con los que son los que tienes más cerca, con tus hijos, con tu esposo, esposa, con tus padres, etcétera, etcétera, de tal manera que se hable de Jesús. Además de que se junten a platicar de otro tipo de cosas, que se hable de Jesús, que se hable del Evangelio, porque dos son mejor que uno. Y si uno tiene una situación, el otro lo levanta. Amén. El versículo 8 dice, porque esto es justo, porque este era justo, Lot, que moraba entre ellos y afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así es que tú y yo no podemos quedar separados de personas que participan de la misma fe, porque si no vamos a también a ser afligidos por tanta perversión. Ahora, cuando estamos firmes, cuando estamos asociados, cuando estamos creyendo en el Evangelio, cuando estamos participando de la fe, nuestra posición es tener compasión, misericordia y predicarle a aquellos que no conocen a Cristo, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que vengan al arrepentimiento. 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos hablando, estoy hablando en el 12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Bueno, ya no le sigo, pero todo esto está hablando acerca de los tiempos finales, y quiero referirme también a la parte donde dice la escritura que, en el versículo 9, pero sabe el Señor librar de tentación a los piadosos.
Así es que es tan importante que tú y yo en todo momento podamos tomar los recursos que el Señor nos ha provisto por gracia. ¿Cuáles son esos recursos? Su poder, su unción, su justicia, su salvación, su bendición, su amor, el fruto del Espíritu. Pero estas cosas no nos pueden hacer, no nos pueden aprovechar o no pueden ser de nuestro provecho si nosotros no mezclamos con fe la palabra que escuchamos. Recuerda, es por fe para que sea por gracia. Necesitamos apropiarnos de todas estas bendiciones para ser victoriosos a través de la fe. Y recuerda que la fe viene por la palabra, por la palabra, por la palabra, por la palabra, por la palabra de Cristo. Así es que estamos en los últimos días. Tenemos que entender que estos tiempos son tiempos en donde la perversión va a ir de como está ahorita. Si digamos que ahorita puede ser el menos, aunque el menos era muchos años atrás, pero ahorita es mucho mayor, de una manera extraordinariamente mayor, pero en los siguientes días será mayor y mayor y mayor y mayor. Pero nosotros tenemos la bendición del Señor para que también el ejercicio de nuestra fe y nuestra victoria y nuestro poder para reinar en el nombre de Jesús en este mundo también sea mayor, y la capacidad de extender la luz y el reino y la predicación y compartir con otros también sea mayor, 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 para que aunque el pecado se incremente, la gracia sobreabunde, para que muchos a través de la fe puedan entrar en el gozo del Señor. Ahora, vamos a ir a Filipenses capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 4 en adelante. Solo les recuerdo, estamos viviendo los últimos tiempos, en el último tiempo de la era de la iglesia. Muchos esperaban o muchos piensan que el Señor Jesús iba a regresar en lo que en los términos judíos ellos celebran una fiesta que le llaman la fiesta de las trompetas, que se celebra entre el 6 y el 8 de septiembre. Hay muchos escatólogos que son los que estudian las profecías de los últimos tiempos cristianos, que hablan acerca de que el Señor Jesús va a venir en la fiesta de las trompetas, y muchos pensaban que podría ser este pasado 6 y 7, pero el Señor dice que no retarda su venida como muchos la tienen, lo consideran así. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nadie se pierda, sino que más gente venga al arrepentimiento y que reconozcan a Jesús. Pero Dios nos llama, es importante que usted y yo recordemos que Dios nos llama a poner nuestros ojos en el cielo, porque Jesús vendrá por nosotros. Dice, nosotros seremos arrebatados y lo recibiremos en el aire. Así es que es importante que nosotros pongamos nuestros ojos en lo alto, sabiendo que el Señor Jesús viene por su iglesia. Es importante que entendamos que sabemos que el Señor está con nosotros, su espíritu, el Espíritu de Cristo está aquí, en el ámbito espiritual, aquí está. Pero cuando el Señor Jesucristo se manifieste, venga por nosotros, que solo los creyentes tendrán esta experiencia. No los incrédulos, no los sectarios, no los perversos, no los malvados. Nadie podrá ver al Señor en este evento extraordinario que es cuando el Señor Jesucristo a la última trompeta, dice el apóstol Pablo, viene por su iglesia y los muertos resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados. Y entonces le veremos al Señor con nuestros ojos transformados. No nada más en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es perfecto y tiene una perfecta comunión y relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque recuerde que Dios es uno, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en nosotros mora el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Cuando Dios, por su obra de misericordia y amor y poder, cuando nosotros le dijimos sí al Señor Jesús, le confesamos con nuestra boca, porque creímos en nuestro corazón que Él murió por nuestros pecados y Dios le resucitó entre los muertos, entonces Él nos hizo hijos. Y cuando esto sucedió, Dios puso un nuevo espíritu en nosotros, quitó nuestro viejo espíritu, lo llevó a la cruz, murió nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro espíritu separado de Dios, destituido de la gloria de Dios,
puso un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, y el espíritu de Cristo vino a hacerse uno con nosotros, de tal manera que nuestro espíritu vive en un estado perfecto y Él quiere que manifestemos toda la bendición que ya ha recibido en nuestra alma y en nuestro cuerpo a través de la renovación de nuestra mente, porque la fe es la que atrapa, la que se apropia de estas bendiciones en lo espiritual para manifestarlo en lo natural. Y la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios es hacer que la fe se active y empiece a operar en nuestras vidas. Bien, esto es un fundamento importantísimo en la vida del creyente. Pero cuando seamos arrebatados, nuestros ojos físicos, pero glorificados, es decir, ya habremos ser transformados, nuestros ojos físicos glorificados verán a Jesús, porque nos encontraremos particularmente con el Cristo que resucitó glorificado. Tendremos esa experiencia con Él para estar con Él siempre. Así es que nosotros no debemos de poner nuestros ojos ni poner nuestra mira en las cosas de abajo. De hecho, el Señor Jesucristo nos llama a comprometernos con Él, nos llama a vivir la vida para Él. Así es que es tan importante que entendamos que la palabra no nos enseña a que estemos pensando en nosotros mismos. De hecho, todo creyente debería, desde que se convierte hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros, por el tiempo que estemos en esta vida, servir al Señor, no buscando nuestros propios intereses, sino los intereses de Dios, que son los intereses del prójimo, que son los intereses de las personas para que vengan a ser salvas. Pero desafortunadamente la iglesia no se ha movido porque muchos creyentes, por falta de conocimiento, por falta de ese ímpetu, por falta de entender que Dios nos llama a tener fervor por su espíritu, porque el espíritu está presto, listo, no entienden que hay que comprometernos y hay que ser fervientes para el Señor y vivir para el Señor. Pero empiezan a enrolarse en las cuestiones y en los negocios de la vida, en la vanagloria de la vida, y pierden de vista el llamamiento. Así es que es importante que nosotros retomemos esto y que hagamos vivir la palabra de Dios en nuestras vidas, porque Dios nos llama a vivir para Él. Y aunque podemos alegrarnos y gozarnos y tener relaciones sociales con nuestros semejantes y nadie está diciendo que no hagamos ciertas cosas, pero recuerda, el apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo lo puedo hacer, pero no me dejaré dominar por nada. Y cuando tú haces algo, llámese ir a algún lugar, llámese visitar a ciertas personas, llámese la televisión, llámese los libros, llámese cualquier actividad, y eso te haga perder tu sentido de compromiso con el Señor, esa te haga perder tu sentido de el significado del evangelio en tu vida, eso te haga perder el sentido de vivir por fe y para fe, entonces yo te aconsejaría que dejes aquello. Y si no lo puedes dejar, pídele al Señor que te ayude a dejarlo, porque eso está impidiéndote que tú puedas cumplir tu propósito, para que pruebes, para que experimentes, para que compruebes la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Así es que, fíjate como dice Filipenses 4. Bueno, solo termino diciendo, el Señor Jesucristo murió en la fiesta de la Pascua, fue sepultado en la fiesta de los panes sin levadura, resucitó en la fiesta de las primicias, es decir, en esos tiempos que celebraban esas fiestas, el Señor Jesucristo causó su muerte, fue su muerte, sepultura y resurrección. Recuerda que todo lo que sucedió en el antiguo pacto es una sombra de lo que había proféticamente de suceder con el Señor Jesucristo. Así es que el Espíritu Santo vino en la fiesta de Pentecostés. Van 4 fiestas, eran 7. Faltan 3 fiestas, las fiestas de la trompeta, las fiestas le llaman la fiesta del juicio, la fiesta del juicio, digámoslo así, y la fiesta de los tabernáculos. Hay quien dice que en las fiestas de las trompetas es cuando el Señor Jesucristo viene por su iglesia, en la fiesta del juicio es cuando el Señor Jesucristo viene en su segunda venida, y ahí todo ojo le verá, dice, el sol se oscurecerá, la luna ya no dará su luz, algo así, pero dice la Escritura, pero todo ojo le verá, porque el Señor Jesús vendrá en el resplandor de su gloria y su poder para destruir toda la maldad, porque vienen la fiesta de los tabernáculos de los 1000 años para reinar con Cristo en esta tierra, y después el fin de todas las cosas, de lo que existe hoy en día, porque vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y los que hayamos
venido a través de Jesús al Padre, estaremos en una eternidad en vida con Él, y los que hayan rechazado a Jesús y todo el mal estarán en una muerte eterna en el lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, como lo dice la Escritura. Así es que el versículo 4, es muy importante que tú y yo abramos nuestros oídos a las noticias del Evangelio. Recuerda que el Evangelio son noticias tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, que el incrédulo dice son tan buenas para ser verdaderas, porque son locura. El incrédulo dice son tan buenas para ser, son locura, no es cierto. Y el creyente que no conoce la palabra podría decir son tan buenas para ser verdaderas. Porque muchos creyentes hablan y cantan acerca de un Dios poderoso, pero cuando son faltos de conocimiento, cuando no caminan en la fe, le cantan a un Dios poderoso, pero viven como si no tuvieran Dios, porque viven como los demás. Pero todos aquellos que creemos en el Señor y que permanecemos en su palabra, que conocemos, entendemos y creemos correctamente y estamos caminando hacia ellos, no somos perfectos, pero estamos caminando y esperando que el Señor nos esté revelando las cosas. Recuerda que Él nos ha dado su espíritu para revelarnos todas las cosas, enseñarnos todas las cosas y mostrarnos las cosas que habrán de venir. Así es que para nosotros el Evangelio son las buenas noticias en las cuales Dios nos llama a vivir en lo mejor de Él, en lo mejor preparado para nosotros, para reinar y cumplir su propósito, no para vivir en el caos, en las tinieblas, en la insipidez, en las problemáticas del mundo a este nivel, sino vivir a un nivel superior, no de vanagloria, no de soberbia, no de prepotencia, sino en las mejores promesas que Dios ha concedido para nosotros por gracia en Cristo Jesús. Y el versículo 4 de Filipenses 4 dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocijaos. El apóstol Pablo estaba convencido. De hecho, entiendo que algunas de las cartas que el apóstol Pablo escribe a las iglesias, las escribe desde la cárcel. Dice la Escritura, regocijaos en el Señor siempre. No hay razón para que tú no puedas regocijarte. Si Dios te compró por precio, por el derramamiento de la sangre de Jesús, si Dios te dio su Espíritu Santo, si Dios tiene reservada para ti un hogar, una morada eterna, si Dios vendrá por ti, si Dios te transformará, te glorificará, te ha dado su Espíritu, si Dios te ha hecho salvo y estará siempre con Él, no hay ningún motivo para que tú y yo no podamos regocijarnos. No hay ningún motivo. Así como hemos dicho ya acerca de que respecto a la ayuda entre los hermanos, no hay ninguna razón por la cual no podamos ayudar económicamente a otros mientras tengamos el poder para hacerlo, porque Dios nos ha llamado a eso. No hay ninguna razón para que tú no puedas amar y no ames aún a los que son contrarios a ti, aún a tus enemigos, porque Dios ha vertido su amor en tu corazón para que tú le ames a Él y ames a tus hermanos y aún a tus enemigos. No hay ninguna razón para que tú no puedas perdonar, porque la palabra del Señor dice que tú y yo perdonamos como Él nos perdonó, no tienes idea la gloria que recibimos cuando recibimos su perdón por causa de todo lo que ofendimos al Señor durante todas nuestras vidas. Y tú podrías decir, no, es que yo nunca fui tan malo. Tus pensamientos, tus decisiones, tu manera de pensar contraria a la manera de Dios ofendían la santidad, la justicia, el amor, la compasión, la misericordia de Dios. El hecho de que tú pienses mal de una persona, el hecho de que tú no hagas el bien pudiéndolo hacer, es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Y si nosotros no conocíamos a Cristo, prácticamente todo lo que hicimos era pecado. Así es que de todo nos perdonó el Señor Jesucristo, inclusive antes de que nosotros viviéramos para Él, aún vivíamos muertos en nuestros pecados, Él murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Así es que no hay ninguna justificación para que tú no puedas perdonar. Asimismo, no hay ninguna razón por la cual tú no te puedas regocijar, porque el Señor viene pronto. No hay ninguna razón para que tú puedas estar en temor, aunque este mundo se esté derrumbando, se esté destruyendo y esté en caos. El Señor viene pronto. Nos ha dado los recursos, pero aún, aunque algún creyente que tenga toda esta bendición, por alguna situación, porque en este mundo no podemos actuar de manera perfecta, pero cuando estemos con Cristo, sí lo haremos. Y aunque alguno en este mundo pierda alguna cosa de lo que Dios le ha dado,
Regocíjate y alégrate porque tienes garantizada la vida eterna. Nada de lo que posees te llevarás. Así es que no te preocupes si pierdes un bien, inclusive si tú pierdes porque el diablo te lo robó, porque alguien te hizo trampa, lo que sea, llámese un bien, llámese cualquier otro tipo de situación. Dice la escritura que te será devuelto por 7 veces más cuando tú declaras y cuando tú resistes la maldad. Pero inclusive todos aquellos que sufrieran cualquier situación, no hay ninguna razón para no regocijarnos, porque el Señor nos ama y nada nos podrá separar del amor de Dios. Así es que es muy importante. Y dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Si hay algo que muchas personas identifican en los creyentes es la falta de bondad. Y muchos a veces, llámese los hijos, llámese los familiares, llámese los conocidos o llámese los no conocidos, no vienen, no se acercan a Cristo. Es por causa de la falta de bondad del creyente. Así es que es tan importante que tú y yo podamos escribir estas escrituras en nuestro corazón para que emane la bondad. Tú y yo fuimos habilitados y capacitados con la benignidad y la bondad de Cristo. Así es que nuestra bondad, dice, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, dice la Escritura. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Bueno, discúlpeme, me volví a cambiar a la versión Reina Valera, pero dice la Escritura que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Dice la Escritura, se lo voy a leer aquí, dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos ha dado esta bendición y esta capacidad que cuando nosotros, porque nuestra alma y nuestro cuerpo están expuestos a un mundo en caos, pero cuando hay un afán, una ansiedad, dice, si la ponemos en Jesús y ponemos nuestra petición delante del Señor en oración y ruego con acción de gracias a Dios, creyendo, dice, la paz de Dios entonces gobernará tu vida, porque la paz te fue dada, es fruto del Espíritu. Dice, y esta paz sobrepasa todo entendimiento, de tal manera que va a guardar tu corazón y va a guardar tu pensamiento en Cristo Jesús. Es decir, va a guardar lo que la palabra ha escrito en ti. Cuando tú has escrito la palabra en tu corazón y tú tienes la palabra que dice que en Cristo Jesús por sus heridas eres sano, cuando tú pones en Cristo en oración y súplica con acción de gracias toda ansiedad en Él o expones tu ansiedad, dice, quitas tu afán de ti, dice el apóstol Pablo, echando toda vuestra ansiedad sobre Cristo. Dice aquí Filipenses, por nada estáis afanosos. Entonces Dios va a quitar, te va a guardar de la incredulidad y va a hacer que persevere la palabra que ha sido escrita en tu corazón, para que tú te mantengas firme en la salud, en respecto a la provisión, en respecto al perdón, respecto al amor, respecto a las relaciones, mientras este mundo se está desbaratando, que tú sepas que tienes guardada la herencia de la vida eterna, que tienes la bendición de Dios ya sobre tu vida. Y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que no nos desanimemos. Cristo viene pronto. No nos desanimemos. El Señor Jesucristo puede tardar un día más, puede tardar un mes más, puede tardar un año más, puede tardar un par de años más. Nadie de los estudiosos de la Biblia, de los escatólogos, habla de más de 7 años. De hecho, la mayoría de ellos hablan acerca de que el Señor Jesucristo debería de venir entre el 2021, 2022 o 2023, porque la mayoría de ellos hablan de que el final de los tiempos tiene que venir cerca del 2028, es decir, la venida del Señor Jesucristo debe de venir alrededor del 2028, 2029, 2030, y si nosotros en cualquiera de esos años le restamos los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación, entonces el Señor Jesucristo tendría que venir bajo esta perspectiva en el año 2021, que todavía no termina, o 2022,
o 2023. Yo estoy muy seguro que faltan algunas cosas que se den, faltan muchos que vengan al conocimiento de la verdad, faltan muchos de nuestros hermanos cristianos que conozcan la verdad correcta para que juntos participemos de compartir el Evangelio a muchos. Así es que yo estaría esperando que el Señor Jesucristo viniera en el 2022, 2023. Es cuán glorioso y cuán hermoso será que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Si tú me dieras a escoger, yo preferiría que el Señor Jesucristo viniera ya por nosotros para bendición de todos los creyentes. Pero si entendemos correctamente el corazón de Dios y que muchos todavía necesitan venir al conocimiento de la verdad, entonces yo creo que es sabio, que es tener un corazón de compasión y misericordia y de paciencia, que el Señor Jesucristo todavía demore su venida 1 año, 2 años, 3 años más, para que más vengan a conocerle a Él y a recibirle a Él en todo tiempo, eh, porque Dios es bueno en todo tiempo. Por último, le voy a leer una porción de la Escritura para hacerle una precisión aquí. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 13. Habla de la bestia, habla del anticristo, la bestia y el falso profeta. Y habla de el anticristo o la bestia, hablan acerca de la imagen de la bestia que todos deberían de adorar. Porque dice que se le infundió aliento de poder a esa bestia, a esa imagen, para que hablase y hiciera matar a todo aquel que no la adorase. Bien. Y dice el versículo 16 de Apocalipsis 13, y hacía que a todos, es decir, la imagen de la bestia, fíjese, primero dice que había el anticristo, la bestia y el falso profeta, pero dice que el anticristo que hacía grandes señales en el versículo 13, dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia. Bueno, déjeme, se lo regreso un poquito más. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes al de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, aquí está hablando, déjeme le pongo un poquito más. Dice, bueno, está hablando del anticristo y luego está hablando de una segunda bestia. El anticristo es una de las bestias, luego está hablando de una segunda bestia, que entiendo que la segunda bestia si es que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, es el falso profeta, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra le adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Recuerde, el anticristo se presenta como un hombre líder, como un hombre que quizás sea mitad judío, mitad árabe, que va a unir a los pueblos y que va a causar que todos entren en un pacto de paz. Y a los 3 años y medio ese hombre morirá. Durante esos 3 años y medio 144,000 judíos van a predicar el evangelio. De alguna manera Dios los va a instruir. La iglesia ya no estará. Dios va a instruir a esos 144,000. Van a predicar el evangelio de Jesucristo en todas las naciones. Y van a aparecer 2 hombres que van a estar en el templo de Dios, porque se va a crear otra vez un templo como el templo de Salomón, como el templo cuando el Señor Jesucristo estuvo presente. Se va a crear o construir un templo donde se van a ofrecer los mismos ritos y los sacrificios que hacían los judíos en la época de Moisés, y van a venir 2 olivos, 2 profetas, que dice la escritura, que van a descender del cielo. Seguramente hay quienes dicen que ellos van a ser Enoc por un lado y por otro lado Elías, que fueron arrebatados, que no murieron. Porque recuerde que a los hombres después de la muerte viene estar con Dios. Así es que todo hombre tiene que morir. Porque aparentemente Elías y Enoc pues no fueron arrebatados después de que Jesucristo, de la obra perfecta, terminada y completa de Jesús, sino que fueron llevados al cielo antes. Así es que ellos tienen que descender para entonces morir y entonces ir de la misma manera con Cristo como todos nosotros. Nosotros podemos ser arrebatados porque
vivimos en una época posterior a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Bien, así es que dice la Escritura que esta bestia va a tener tanto poder que aún va a destruir a los dos testigos, a Elías y a Enoch. Sí, ellos van a ser los dos olivos, que van a hacer, dice, descender hasta fuego del cielo para destruir a aquellos que son sus enemigos. Pero a los 3 años y medio el anticristo, cuando está en ese pacto de paz y que lo interrumpe, y mientras están los dos olivos, los dos testigos en el templo de los judíos, dice, va a morir por alguna razón y va a revivir, pero no es que resucite, porque Jesús es la primicia de la resurrección y el anticristo tiene que ver con el diablo. Es que él no tiene poder de hacer eso, pero el mismo espíritu del diablo va a poseer aquel cuerpo de aquel anticristo y le va a hacer poder, le va a ser dado un poder que ya está determinado desde antes, aún sobre el poder que tienen los dos testigos, y va a ser el hombre más poderoso sobre la tierra, de tal manera que hará que todos mueran, todos los que no le adoren. Recuerde que el propósito del anticristo es que él se quiere hacer suplantar a Dios, él se quiere hacer Dios para que todos le adoren. Y va a entrar, va a matar a los dos testigos, va a entrar al templo y va a hacerse entender o darse a conocer como Dios para que todos le adoren. Pero desafortunadamente muchos, la mayoría de las personas lo harán, le adorarán. Mire cómo dice aquí. Entonces el 13 dice, hacía grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Es decir, hay quienes dicen que esta imagen será algo cibernético, porque la imagen hablará y hará matar, dice, y hiciese matar, o sea, dará órdenes para que maten al que no adore a la bestia o a la imagen de la bestia. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento entienda, porque el número de la bestia es un número de hombre y su número es 666. Es un triple 6, es un 6 trino. Recuerda que el diablo es imitador y quiere imitar la Trinidad. Es un 6 tripartita, quiere imitar la Trinidad de la divinidad. Entonces, el 6 es un número de hombre. Bueno, le comparto esto porque dije una de las veces anteriores en lo que enseñamos los sábados acerca de los tiempos del fin y de entender los tiempos, sabiendo que el Señor Jesucristo viene pronto, que no va a ser obligatorio la marca de la bestia, pero quiero hacer una precisión. Sí es obligatorio en el sentido de que todo mundo se le va a ordenar que se ponga la marca, pero no van a agarrarte y te van a apresar, o no van a agarrar y apresar a las personas y ponérselos a la fuerza, sino que va a ser una obligación tenerlo. Nadie va a poder convivir en este mundo sin la marca de la bestia, pero se le va a dar el derecho a las personas a decidir, porque lo que la bestia quiere, lo que el anticristo quiere es que le adoren por convicción, no por obligación. Aunque la marca va a ser necesaria, pero a las personas se les va a dar el derecho a decidir. Pero solo va a haber dos opciones para decidir. Una de las opciones es que tú estés convencido de que tienes que ponerte la marca. Y estoy hablando de los incrédulos, ¿verdad? De que los incrédulos estén convencidos de que se tienen que poner la marca, que para ellos es algo fabuloso, es algo extraordinario y es lo que corresponde. Y para ellos van a estar tan convencidos de que aquel que no la tenga no podría vivir. Pero no solo eso, sino que las mismas personas y la misma imagen van a señalar a los que no quieran ponérsela, porque los que no la tengan y los que no quieran ponerse la marca
nada más tienen una opción. ¿Cuál es la razón por que las personas no se la quieran poner no quieran, no tengan la marca? Es porque creyeron en Jesús y son salvos a través de los 3 años y medio que les fue predicado el evangelio, porque entendieron que Jesucristo vino y murió por nuestros pecados y que vendrá para destruir el mal, y que vinieron a Jesús. Así es que solo habrá dos opciones: los que tomen la marca porque saben que es lo mejor para ellos y están 200% convencidos, y aquellos que hayan recibido a Jesús como Señor y Salvador a través de la predicación en la tribulación, y no van a recibir la marca de la bestia porque sabrán que no es posible hacerlo, porque recibiendo la marca de la bestia estarán consintiendo en adorar a la bestia, pero no va a ser, como te digo, por obligación que adoren, sino por convicción. El problema es que todo aquel que se ponga esa marca tendrá la convicción de adorar a la bestia. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día están pasando muchas cosas que mucha gente está haciendo sin entendimiento, sin el conocimiento pleno, pero lo están haciendo por conveniencia. Lo están haciendo porque creen en su engaño, que es lo mejor, aún a pesar de la palabra de Dios. Aún, estoy hablando de creyentes, aún, y de incrédulos, aún a pesar de lo que Dios nos dice en su palabra, aún a pesar de las promesas de Dios, ellos están decidiendo seguir este camino, un camino natural, un camino humano carnal, como prioridad, convencidos de que es lo correcto. Y desafortunadamente solamente estamos viendo una muestra de lo que sucederá cuando venga la marca de la bestia. En algo tan sencillo como estamos viviendo ahorita, muchos están reaccionando de una manera positiva a la corriente de este mundo, convencidos, inclusive acusando a los que no quieren hacer lo que ellos están convencidos de hacer, atropellando las libertades de los demás. Y entonces ellos están convencidos, bueno, está tan preparada la humanidad para recibir la marca de la bestia, que entonces prácticamente las cosas están dadas. Ahorita los que no quieren seguir la corriente de este mundo, y me refiero a lo que está sucediendo hoy en día, solo hay dos tipos de personas que reaccionan en cuanto a esto. Las que son reaccionarias porque quieren defender sus libertades y sus derechos por convicción humana, y los que caminan en la fe. Pero en el día de la marca de la bestia no va a haber aquellos, no van a existir aquellos que quieran defender sus derechos humanos. Solo va a haber aquellos que quieran defender la realidad de que entregaron sus vidas a Cristo. Todos los demás que no hayan entregado sus vidas a Cristo van a estar de tal manera convencidos de entregar sus vidas y de ponerse la marca de la bestia, porque ellos entenderán, siendo engañados. El engaño es lo que más funciona hoy en día, siendo engañados de una manera extraordinaria, que eso es lo mejor para ellos. Y esa marca, dice, donde no se podrá vender y comprar, es también muy interesante, porque ahorita prácticamente el dinero en efectivo ya no existe. Sí existe, pero ya prácticamente la mayoría de las personas hacen todas sus transacciones, inclusive ya no con tarjetas físicas, se utilizan tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pero ahora muchas personas hacen, usted lo ha visto en estos últimos 2 años, se ha incrementado, creo que ya es mayor el tipo de transacciones que se hacen a través electrónico. Así es que la marca de la bestia y todo este ámbito del anticristo tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con el control que el mundo va a tener acerca de que ahorita, antes tú tenías una tarjeta de débito, de crédito, y después le pusieron un chip, y después abrieron una aplicación para que la puedas usar en tu computadora, y después crearon una aplicación para que la puedas usar en tu celular, y después relacionaron tu tarjeta a tu celular, y ahora también pusieron como una obligación de que digas en dónde estás cuando quieres hacer una transacción con tu celular económica. Así es que no solo ahora conocen dónde estás, sino conocen quién eres, y además ahora hay reconocimiento facial y reconocimiento de voz para que tú puedas activar tus cuentas
económicas, financieras, de dinero. Y si te fijas, aquí dice, para que nadie pueda comprar y vender si no tiene la marca de la bestia. Así es que esta marca tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, con el internet, con la tecnología. De hecho, no sé si tú sabías, pero la tecnología 5G tiene la capacidad de poder controlar la mayoría de las cosas que existen. Solo que la tecnología 5G tiene una problemática hoy en día, que necesita muchas antenas. La 4G puedes tener una antena para que reproduzcan las comunicaciones cada 300, 500 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Pero la 5G, que puedes controlar todos los enseres de tu casa, inclusive pueden saber dónde estás, qué estás haciendo, pueden monitorearte casi hasta los marcapasos, cuánto respiras, si estás agitado, si estás triste, si estás molesto. Con la 5G se puede hacer. El único problema que ahorita tienen es que necesitan muchas antenas. Tendría que haber una antena prácticamente en cada casa. Bueno, déjame decirte dónde está la trampa y el engaño del diablo. La tecnología quiere hacer que cada persona se convierta en una antena. Porque el hecho es controlar a las personas. Y lo que están promoviendo ahorita y que ya están implementando es que cada persona se convierta en una antena. Así es que están definiendo y probando. Hay quienes dicen cómo hacerle para que cada persona se convierta en una antena. A través de, por ejemplo, hay quienes dicen que a través de justificar la necesidad de que tengan un chip en su mano o en su frente para hacer las transacciones y para que se convierta en una antena. Hay quienes dicen que a través de las tarjetas, que todo el mundo traiga una tarjeta con chip que se convierta en una antena. Bueno, qué sé yo. Pero esos son los propósitos de la idea y todo es un plan tan confabulado, pero que proviene con intereses y que tiene un respaldo diabólico. Y esto así es, así lo describe la palabra. No es lógico, no es solo científico, sino el enemigo de nuestras almas está detrás de todo esto. Así es que nosotros perseveremos en la palabra, perseveremos en la fe, regocijémonos en todo tiempo porque el Señor está cerca, viene por nosotros, tenemos garantizado lo que Él nos ha dado. Vivamos para servirle al Señor, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Ya dejemos de estar pensando solo en nosotros mismos y en cuánto sufro y cuánto padezco. Olvidémonos de eso. Tomemos las armas de la palabra de Dios. Nos ha dado su armadura. Levantémonos porque la luz de Jesucristo ha nacido sobre nosotros. Reinemos en vida como nos lo enseña la palabra. Apropiémonos por la fe de todo lo que nos ha sido concedido por gracia y vivamos para Cristo, para que el propósito del plan de Dios sobre esta humanidad, de que no se pierdan todos, sino que muchos vengan al conocimiento de la verdad y procedan al arrepentimiento, suceda a través de ti y de mí, porque también hay recompensa para todo aquel que sirve. Padre, te damos a ti la gloria, el honor y la alabanza. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedor en Cristo Jesús. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, podemos declarar que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén, amén y amén.